constituye para usted en una alerta, toca a las puertas de su conciencia en plena Semana Nacional de Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Por eso me permito presentar a nuestros invitados con quienes debatiremos y de manera muy intensa el tema de la donación de órganos, tejidos y trasplantes. Hay una enorme cantidad de desinformación. Muchísimas personas desconocen la posibilidad que tienen de dar vida a muchos seres. ¿Usted está preparado para donar órganos? ¿Sus familiares saben respecto del tema? Miles de personas en México esperan la donación de un órgano para vivir. Y en el estado de Veracruz, cientos de veracruzanos están en esta problemática. Por eso me permito presentarle para usted a nuestros invitados, personalidades en la materia. En primer lugar, al doctor Agustín Osejo Rodríguez, secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes, a quien recibo con mucho gusto. Buenas noches, muchas gracias por el espacio que nos brindan, especialmente a ti y a Televisión Azteca, y pues esperemos que sea de utilidad para todos este programa. Gracias. Al doctor Antonio Rodríguez Fernández, él es coordinador de procuración de órganos del Hospital Regional de Veracruz. Bienvenido también, doctor. Buenas noches, Omar. Asimismo está con nosotros un destacado médico, joven él, 36 años apenas, pero es el responsable del programa de trasplantes del Hospital Regional y cirujano de trasplantes del IMSS, el doctor Gustavo Martínez Mier, a quien también recibo con mucho gusto. Hola, buenas noches. Y finalmente al doctor Jorge Estrada Oros, él es responsable del programa de trasplantes del IMSS y del Hospital Adolfo Ruiz Cortines en el puerto de Veracruz. Bienvenido, doctor, lo recibo también con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues hay muchas preguntas y la primera es, ¿cómo estamos avanzando en Veracruz en cuanto a la donación de órganos? Y se lo pregunto al doctor Gustavo Martínez. Bueno, mira, yo creo que la historia de trasplantes en cuestión de donación cadavérica en este estado empieza en el 2001, ¿verdad? Ahí es donde se efectuó el primer trasplante renal cadavérico. Posteriormente ha ido aumentando. Siempre va a existir un poquito, siempre va a ser mayor la cantidad de gente en necesidad de un trasplante que la cantidad de órganos que se pueden conseguir. El año pasado en Veracruz tuvimos un registro histórico con respecto a el número de donaciones de órganos en el estado, el cual bastantes pacientes veracruzanos se vieron beneficiados con esto. Y bueno, evidentemente nunca se va a satisfacer por completo la demanda de órganos. Bueno, ¿hay instalaciones, equipo suficiente aquí en Veracruz para lo que se refiere al manejo de donadores? Bueno, existen aquí en Veracruz dos instituciones, el Seguro Social, el Centro de Especialidades Médicas y ahora el Hospital Regional de Veracruz. En Jalapa está el Centro de Especialidades Médicas de Jalapa. Y en el sur, en el norte del estado, ¿cómo está esa infraestructura? Sobre todo para, pacientes postraumáticos que caen, como ahorita vimos el caso, en muerte cerebral o en alguna discapacidad. ¿Existe esta infraestructura para aprovechar esos órganos y tejidos y partes? El estado de Veracruz es pionero desde 1989. En 1989 hicimos el primer trasplante renal de donador vivo en el Hospital de Especialidades del Centro Médico. Posterior a ello, como ya mencionó el doctor Gustavo Martínez, en el 2001 hicimos la donación cadavérica. En el Centro de Especialidades Médicas y en el Hospital de Especialidades fue simultáneo. La donación se consiguió en Jalapa y un riñón se trasplantó en Jalapa y el otro riñón se trasplantó aquí en Veracruz. Ajá. Respecto a tu pregunta, sí existe el equipo médico y la infraestructura hospitalaria para poder hacer trasplantes, por lo menos en las ciudades de Jalapa, Veracruz, y estamos ahorita teniendo ya hospitales procuradores. ¿Qué es esto? Son hospitales que pueden tomar los órganos y trasladarlos a los centros donde podemos trasplantarlos, donde tenemos la posibilidad de hacerlo. Estamos en la fase de estructuración y de regulación legislativa que tenemos que modificar para poder hacer que también los estados de la parte sur del estado, los hospitales de la parte sur del estado puedan participar en esto. Es un trabajo lento, pero
esperemos que pronto podamos contar también con los hospitales del sector salud. Dentro del programa que tiene el Estado, auspiciado por el gobernador Fidel Herrera, licenciado Fidel Herrera, y por el doctor Rementería, es el que en todos los hospitales donde haya un área de terapia intensiva, esos hospitales puedan ser hospitales procuradores de órganos. Para que esto funcione, pues la legislación ha cambiado de diciembre para acá. Antes podíamos tener en cualquier hospital y se podía pedir un permiso especial para obtener esos órganos y no necesitábamos tener una estructura bien formada en ese hospital. Actualmente, diciembre del año pasado a la fecha, tiene que estar el hospital, tiene que sacar una licencia para poder procurar órganos y tiene que tener un coordinador hospitalario de trasplantes, que es el que hace el enlace con la familia, el que solicita los órganos, el que hace la labor de obtención de los órganos. Entonces, ahorita se tiene un programa en donde en este año anualmente hay 2 programas, 2 cursos al año para coordinador hospitalario. Entonces, en el transcurso de lo que queda del año y el próximo año, se enviarán médicos de los hospitales donde hay terapia intensiva, que dentro de la Secretaría de Salud son el de Poza Rica, el de Río Blanco, el de Coatzacoalcos, con lo cual peinaríamos prácticamente todo el estado y ahí tener un equipo de coordinación de hospitalaria de trasplantes y tener 2 equipos de procuración de órganos, uno aquí en el Hospital General, del cual el doctor Martínez Mier es el encargado, y otro en la ciudad de Jalapa, que está el doctor Andrés López. Sí, pero en ese sentido, ¿qué tan ágiles son los trámites para la procuración de órganos? Se habla de que también hay que hacer pagos burocráticos, que al final de cuentas son eso, pagos muy burocráticos que implican tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, es un poco complicado, a pesar de que somos un sector salud donde hay ISSSTE, la Secretaría de Salud y el Instituto, estas situaciones se manejan de diferente forma. En el Instituto pues no hay cobro, no hay ninguna cosa, todo se hace a los derechohabientes del Instituto, y en los hospitales del sector salud se tiene que hacer una recuperación. Se ha tratado de modificar esto para que sea lo mínimo necesario. Donde nosotros tenemos los mayores problemas es cuando el caso es médico-legal, que es donde tenemos que actuar más rápidamente para poder obtener los órganos. En este caso, ¿cualquier persona puede donar? Bueno, todas las personas potencialmente somos donadores, todas en general, desde un pequeño de 1 año hasta un mayor de 70 años, todos son potenciales donadores. ¿Por qué decimos esto? Porque vienen los exámenes que se les debe practicar, exámenes de su estado de salud en general, debe ser aceptable para que sus órganos sean útiles. Ok, ahí de hecho estamos viendo ahorita en la pantalla algunos tipos de donación, ¿no? Y esto es importante que también nosotros lo analicemos, porque pues no se sabe en qué momento alguien puede necesitar un riñón, un corazón o algún una córnea. ¿Perdón? Una córnea, un hígado, unos huesos, ¿sí? Unos cartílagos, piel, válvulas cardíacas, todo eso son tejidos. Básicamente en un proceso de procuración y de extracción de órganos, tú puedes dividirlo en órganos y tejidos, ¿no? Los órganos que tú puedes extraer en base, obviamente, a una evaluación previa de la viabilidad de los mismos, podemos dividirlos entre torácicos y abdominales. Los torácicos estamos hablando de corazón, pulmón. La gran mayoría de veces esto se procura